Atrás quedaron los cortes de cabello estáticos para dar paso a las melenas a capas con mucho más volumen, más frescas y juveniles. Por todos es sabido que las capas son las mejores aliadas a la hora de conseguir volumen, aunque también pueden conseguir el efecto contrario si se desea. Quiero decirte que las capas siempre estarán en tendencia. Soy Betty Lascano y me encantaría que te quedaras a realizar conmigo este tutorial. Vamos a iniciar con el corte. Este es en capas. Son unas capas que generan mucho movimiento y quedan las puntas texturizadas. Este corte se los recomiendo porque está en súper tendencia. Es muy fácil de realizar y vas a lucir con un look muy actual y muy fresco. Voy a empezar por cortar por la parte de enfrente. Observen la sección que estoy separando de la parte de enfrente. Es muy importante que sea una sección no muy ancha. Observen lo delgada que es esta para que ustedes la realicen. Voy a empezar a tomar una mecha que es la que me va a servir de guía durante todo el corte. La voy a elevar a 135 grados jalándola ligeramente hacia el frente. De esta manera voy a cortar el cabello marcando mi primera guía. Observen que me queda ligeramente ovalado. Tomo la siguiente sección y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, a elevar a 135 grados jalando hacia enfrente. Al hacer el jalado hacia enfrente voy a conseguir que me queden unas capas desvanecidas. Todo este lateral lo corto de la misma manera. Lo subo a 135 grados y lo jalo hacia enfrente. Una vez cortado el lateral, lo peino todo a 0 grados y busco cortarlo en diagonal, buscando que me quede más corto de la parte de enfrente y ligeramente más largo de la parte de los hombros. Una vez terminado de cortar el lateral, me paso al siguiente lado y hago el mismo procedimiento anterior. Como les comenté, este es un corte muy fácil de realizar. Siempre ustedes tienen que tomar como referencia la guía para guiarse con el corte. Si no lo hacen así, van a obtener un corte completamente disparejo. Observen que yo subo el cabello y siempre estoy buscando la guía. Al cortar el cabello, repito, de esta manera, me queda el cabello con unas capas desvanecidas. Una vez terminado de cortar el lateral, quiero que observen la sección que estoy realizando en el flequillo. La llevo hacia el frente y corto hasta emparejar. Después tomo el cabello, lo elevo a 135 grados y busco que no sobren puntas. Me voy al lateral y tomo un poco de cabello del flequillo para buscar la guía de este y corto de la misma manera. Quiero que observen que en este momento yo estoy verificando mi corte, que no me sobren puntas. En el siguiente lateral hago el mismo procedimiento anterior. Una vez terminado de cortar la parte de enfrente, me voy a pasar a la parte de atrás. Voy a iniciar por cortar en la coronilla para buscar la guía de la parte de arriba. Voy a tomar una sección y la voy a elevar a 135 grados. Tomo cabello de la parte de enfrente. Observen que tomo cabello de la parte de enfrente y estoy cortando ligeramente más corto la parte de atrás, porque coloco mis dedos de manera sesgada para que me dé ese aspecto de la capa de la parte baja sea más corta y la capa de la parte de arriba sea más larga. Una vez cortado esta sección, me voy a pasar a los laterales. Voy a tomar
una sección delgada y voy a realizar el mismo procedimiento. Voy a elevar y corto lo que sobra. Y de esta manera corto toda la parte de atrás. Como les comenté, es un corte sumamente sencillo. Lo pueden realizar fácilmente en capas y el resultado es muy bonito, es muy favorecedor. Mi modelo, como ustedes pueden observar, no tiene tanto cabello, pero en personas con mucho cabello, este corte luce muy hermoso. Así es que atrévanse a cortar el cabello. Recuerden que el cabello crece, no corren el riesgo de que este se vaya a dañar. Lo único que puede pasar es que quizás dejen el cabello más corto, pero no se pierdan la oportunidad de practicar cada corte que yo subo. Practíquenlo hasta que lo dominen. Quiero que observen cómo se ven las capas una vez que se ha cortado. El acomodo es muy bonito, se ve con volumen y con movimiento. En el siguiente lateral realizo el mismo procedimiento. Observen cómo separo mis secciones, separo el cabello de esta manera, después realizo mi sección y elevo y corto todas las puntas que sobran. ¿Te apasiona el mundo del estilismo? Te cuento que este canal es especial para ti. Aquí vas a aprender desde lo más básico de colorimetría hasta lo más avanzado en diseño de imagen. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que no te pierdas ningún video. Te recuerdo que subimos contenido lunes, miércoles y viernes. Una vez cortado el cabello con la elevación, voy a peinar a 0 grados y voy a cortar las puntas que sobran. Aquí yo ya estoy marcando el corte. Aquí primero realizamos las capas y después vamos a marcar el corte. Voy a separar ambos laterales haciendo una línea de coronilla a nuca en el centro. Peino a 0 grados. Coloco mis dedos de manera sesgada y voy a buscar unir la parte de atrás con la parte de adelante. Aquí es muy importante que observen cómo estoy colocando yo mis dedos y cómo estoy uniendo, como les comento, la parte de los laterales con la parte baja de la nuca. Es muy importante eliminar los cabellitos que sobran para que el corte quede con más movimiento y que no se vean puntas más largas. De esta manera realizo el mismo procedimiento en el siguiente lateral. Me encantaría que me enviaran fotos de cortes que ustedes hayan realizado viendo mis tutoriales. Eso me pone muy feliz porque siento que este trabajo que estoy haciendo con mucho amor, hay muchas personas que se benefician. Una vez terminado de unir los laterales con la parte baja de la nuca, es momento de hacer el flequillo. Quiero que vean cómo estoy haciendo una V y peino todo el cabello a 0 grados y jalo el cabello hacia un lado y corto en diagonal. Aquí ustedes van a cortar dependiendo el largo que ustedes quieran. A mi modelo yo quiero hacerle ese efecto tipo anchoa y que pueda ella peinarse a ambos lados. Es por eso que lo hago a ambos lados el corte. Una vez que lo corto, elevo a 180 grados y corto ese piquito que sobra. Vuelvo a elevar el cabello a 180 grados y empiezo a cortar con la punta de la tijera, como ustedes están observando. Esto es para generar mejor acomodo al momento de hacer el peinado. Para darle el toque final del peinado voy a utilizar suero hidratante de Yenvir para darle suavidad
al cabello de bimodelo. Observen cómo se ven las capas a simple vista. Este es un maniquí con cabello natural. Por supuesto que en una persona este corte se acomoda muchísimo mejor. Ahora van a ver cómo se ve seco ya con el terminado, y como les comento, es un corte que da mucha frescura a quien lo aporte. Es un corte también que lo pueden llevar tanto jovencitas como mujeres de cualquier edad. En este momento este tipo de cortes están en tendencia. Estos cortes desplumados están en súper tendencia. Aplicamos primeramente suero hidratante para que se facilitara el peinado, pero como vamos a realizar también ondas, vamos a aplicar Sculpting líquido de Yenvir, este gel que me da cuerpo, volumen, con mucho movimiento, sin dejar residuos en el cabello, y hace que mis ondas luzcan naturales, si es que así lo deseo, o si quisiera unas ondas bien marcadas como yo quisiera, se podrían conseguir con este producto y podríamos peinarlo las veces que quisiéramos, y el peinado queda muy firme. Este es el resultado final. Como pudieron observar, es un corte sumamente sencillo que si te pones a practicarlo, sé que muy pronto lograrás hacerlo y hasta mejor que yo. Así que te invito a practicar y practicar hasta que domines la técnica. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Recuerden que para mí son muy importantes sus comentarios porque eso me da idea de los videos que ustedes necesitan. Y recuerden que para mí es muy importante complacerlos. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.